Bueno, estamos viendo el tema de la conversión, ¿no? Conversión análogo digital, digital análogo. Entonces, aquí no. Bueno, básicamente esto, ¿no? O sea, estamos en la cuantificación. Bueno, aquí, digamos, el paso está en lo siguiente, ¿no? A ver, ya vamos a entrar al procesador, ¿no? Tenemos bastante que hablar. Bien. Nosotros tenemos el conversor análogo digital, ¿no? Eh, sí, por acá tenemos el conversor. Tenemos entrada, digamos, 8 salidas. Ahí está, digamos un ejemplo, ¿no? Y por otro lado, aquí tenemos el conversor análogo digital, ¿no? Y el voltaje de entrada, digamos acá. Ya, y digamos, va a tener la de cero. Muy grande esto, ¿no? Vamos a reducir. De cero hasta el de 7. Este es el bus de datos. De 7. ¿No? El bus de datos. Entonces tenemos la entrada por aquí entre la señal. Ahí. Por aquí. Uy, caramba, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? ¿Qué pasó? Lo borré. Ay. A ver. ¿Cómo fue eso? Que fue una. Ay, disculpe, ¿no? Se me borró, caramba. Ya, bueno, no importa. Vamos a hacer de nuevo rápidamente. Este menos el full de raya. Listo. Ay, ay, ay. Listo. Ahí está. Tenemos acá una salida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá ya tengo los 8, ya está. Y acá tengo voltaje de entrada. Listo. Y acá tengo la voz de datos.
bus, ¿no? El bus de D0, D0, D0 hasta D7. D7. Y luego tengo el conversor análogo digital que estaría aquí. Ya, tengo la de ahí. Conversor análogo digital, ¿correcto? Por aquí tengo una señal de entrada, ¿no? Acá tengo la señal de entrada, senoidal, por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, el asunto está en que, por decir, ¿no? Una muestra aquí, digamos un valor, una muestra digamos acá. Tomo una muestra, pero tomo otra muestra acá, y otra, y así voy muestreando la señal. Y acá tengo, digamos, sea, digamos, la muestra M1. Esta es la muestra M1. M1. Y entonces, por cada muestra M1, aquí voy a tener el respectivo dato de la muestra M1, o la muestra, pero ya como dato. Esto de aquí lo que tengo es amplitud en voltios. ¿No? Amplitud en voltios, ¿no? Entonces, por aquí, ¿qué es lo que tengo? El valor de la señal, pero como dato. O sea, es amplitud, pero en dato, ¿no? Como dato. Ok, acá tengo como dato. La amplitud en voltios y la misma representación, pero como dato. Entonces, esto es el resultado de la cuantificación, porque desde luego ya les había comentado que los valores que se, digamos, los valores que se obtienen, digamos, vamos a ponerlo así en rojito, ¿no? O digamos acá, los valores que se obtienen aquí, ¿no? Digamos, son aproximaciones, digamos, ¿no? Los valores rojos son los valores verdaderos que se ha muestreado la señal. Pero, digamos, quien ha quedado definitivamente es el valor en azul. El valor en azul. Desde luego acá, ¿no? Esto se ha tomado cada cierto tiempo T, ¿no? Obviamente. Acá T, ¿no? Acá T, bueno, T, cada uno de estos valores, ¿no? Obviamente.
Listo, ¿no? Entonces aquí se ha muestreado la señal de esa manera, ¿no? Se ha muestreado. ¿Y qué ha sucedido? El conversor análogo digital, este dispositivo, ya tiene preestablecidos estos niveles de cuantificación. Estos niveles de cuantificación están dados en voltios, obviamente, ¿eh? Voltios. Está dado en voltios, ¿no? Y digamos su representación se representa con la letra L. Aquí, por ejemplo, tenemos desde D0 hasta D7, ¿cuántos bits? ¿No? Ese valor se representa con el valor de 8, 8 bits. 8 bits. Esto se llama resolución, ¿no? Resolución. Es uno de los parámetros principales del conversor análogo digital, la resolución. Se refiere a cuántos bits tiene cada muestra, ¿no? Este es dato o muestra, ¿no? Muy bien, pero ¿qué sucede? Sucede que como ustedes podrán entender, estos valores, los valores del rojo pueden tomar infinitas posibilidades, infinitos valores. Entonces, en la práctica es imposible asignar a cada valor un código, un nivel de cuantificación. Esto se llama niveles de cuantificación, ¿no? Niveles de cuantificación. Pero a esto se refiere niveles de cuantificación. Esos niveles de cuantificación, ¿no? Entonces, sucede que aquí, por ejemplo, ya estos niveles están preestablecidos por diseño en el conversor análogo digital aquí. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, respetar esa asignación. ¿Por qué? Porque estos niveles de cuantificación ya por diseño también, se le asigna a cada nivel de cuantificación un determinado código, que viene a ser en realidad la muestra, su equivalente en muestra, en dato. O sea, cómo se representa en forma binaria como dato esa amplitud correspondiente a este nivel de cuantificación. ¿Cómo? Así como aquí también tenemos el 0, digamos, 0, este 0, pero acá también podríamos tener ¿no? Y por último también este otro, ¿no? Y así, ¿no? Automáticamente cada uno de estos valores niveles de cuantificación que ya están establecidos dentro del conversor análogo digital, se le asignan los códigos respectivos, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Y este de acá también, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo. De tal manera que casi de manera automática, cuando se asigna el nivel de 0, por ejemplo, 0 de amplitud, ¿no? Entonces se le asigna de manera inmediata el valor 0 de cuantificación en código, ¿no? 0. Ese valor sale aquí. Este valor sale aquí. Por ejemplo, aquí, este ejemplo hemos puesto de 8 bits. Aquí tenemos 8 bits. Entonces quiere decir que este valor sale directamente a esta salida, que va de 0 a de 7. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que estamos haciendo, ¿no?
Entonces, la cuantificación termina pues cuando se le asigna este valor al rojito del color verde. Y ya está preestablecido. Ahí acabo. Y así en todas las muestras sucede eso. Pero los niveles de cuantificación que tiene un conversor análogo digital, digamos, el valor de L, depende de lo siguiente, de esta expresión. Depende de ese valor. Entonces, en este ejemplo, digamos, L es igual a 2 elevado a la 8. ¿Cuánto es 2 elevado a la 8? 256. Nivel de cuantificación. Ahora el ejemplo, digamos, ¿no? Lógicamente, aquí quiere decir que esto recién empieza, ¿no? Si, digamos, consideramos que B es igual a 8. ¿No? Entonces, hay que entender bien claro esto, ¿no? Una vez que se tenga digamos, la cantidad de niveles, nivel de cuantificación, lo que se tiene que hacer es calcular cuánto es el escalón de cuantificación, este de aquí. Para calcular el escalón de cuantificación, pues calcula de esta manera, ¿no? Delta, ¿no? Delta. Ese delta, el escalón de cuantificación. ¿Qué pasó? ¿Cómo se calcula? ¿No? Este valor de entrada, este conversor análogo digital, tiene una entrada máxima, tiene una entrada mínima. Entonces, la entrada máxima es el valor máximo de la entrada, ¿eh? Máximo, y este es el mínimo de entrada. Y esa diferencia, el X máximo menos el X mínimo, sobre L menos 1. Esa es la manera como se calcula el escalón. O sea, el escalón viene a ser lo que en amplitud es el periodo de muestreo, pero en
en el tiempo es periodo de muestreo, en amplitud es el escalón de cuantificación. O sea, este delta. Desde luego, para efectos de este ejemplo, tendríamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, para este ejemplo nada más, ¿no? Ustedes podrían usar para el proyecto de que les he dejado, ¿no? Para el proyecto que les he dejado, el conversor 0804, ¿no? Eso pueden usar. En tal sentido tendríamos 5 menos 0, que es el mínimo. Podría ser que el valor de el voltaje mínimo sea menos, o sea, sea negativo. Sí, puede ser. Puede ser. Desde luego esto está en voltios, ¿no? Y abajo tenemos 256 menos 1. Entonces, ese es el escalón, este de acá. Ahora, lo ideal es que las señales utilicen todo los valores que hay entre el mínimo y el máximo. Esta diferencia, todos estos valores que hay entre el mínimo y el máximo, se llama rango dinámico, ¿no? Y ese es el rango dinámico. Dinámico. Ya está. El rango dinámico es ese. Listo. Ahí estamos. Se llama rango dinámico. Ese rango dinámico hay que usarlo todo. O sea, si la señal, digamos, de la señal de pico a pico es menor que 5 voltios, hay que tratar de expandirlo a 5 voltios. ¿Correcto? Eso es. Entonces, con eso, digamos, podemos ver que el valor mínimo, digamos, ¿no? El valor mínimo, en este caso, sería 19.6 milivoltios. En este caso. Muy bien. Entonces, con esta parte terminamos, digamos, hasta la etapa en que la señal hace la codificación, porque la codificación termina en esto, ¿no? Aquí ya, esta es la codificación. Esta es la codificación. No.
Es la codificación, ¿no? La asignación de los niveles de cuantificación, un valor. Entonces, cuando viene el valor de la muestra M1, pues automáticamente va a salir acá un valor basado en la teoría de cómo asignarle esos valores. Muy bien, entonces ahora a continuación voy a grabar esto y vamos a ver ahí. Ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación es esto. Nos estamos explicando esto, ¿no? Ahí está, ahí está. ¿No? Muy bien, pasamos entonces al siguiente punto. Em, bueno, la codificación, ya lo he explicado. El procesador digital de señales, bueno, básicamente en todo el sistema es esta, la funcionalidad que tiene es justamente de aplicar, digamos, las instrucciones, ¿no?, del programa para transformar o analizar la señal, es decir, procesarla, ¿no? Entonces, esta etapa lo puede hacer un conversor, perdón, lo puede hacer un procesador digital de señales o una computadora, diversos dispositivos. Claro, en todo caso hay que hacer una evaluación de que es pertinente respecto a la velocidad, a la frecuencia de la señal, perdón, a la frecuencia de la señal que se va a procesar, ¿no? Señales muy altas, por ejemplo, de muy alta frecuencia, ¿qué se tiene que hacer? Eso es lo que se tiene que evaluar. Es decir, señales de radar, señales satelitales, donde los anchos de banda son bastante grandes, ¿no? Entonces, esas funciones lo asumen las computadoras, ¿no? Pero para señales de audio, señales biomédicas, señales de modulación en telecomunicaciones, ¿no? Lo puede hacer un DCP. ¿Qué es un DCP en realidad? Un DCP es un procesador digital especializado, ¿no? Un procesador DCP. ¿Especializado en qué? En realizar operaciones de sumas y multiplicaciones, ¿no? Pero en tiempo real. Todo es en tiempo real, básicamente, ¿eh? Todos. Muy bien. Siendo este es el elemento central, porque tiene el cerebro del sistema, ¿no? Porque este es el que va a hacer los cambios. Vamos a ocuparnos del procesador digital de señales, a secas, ¿no? Es decir, aquel dispositivo que tiene una arquitectura interna especializada para procesar señales, ¿no? Y en la mañana les contaba eso, ¿no? Que, cuál era la perspectiva de los DCP, ¿no?
Bueno, los grandes retos, como todo procesador, toda tecnología, es hacer reducir costos, ¿no? Pero manteniendo o superando su eficiencia. Ahora, de aplicaciones, tenemos múltiples aplicaciones en todo ámbito. La comunicación celular, dispositivos de audio, imágenes, telefonía voz o IP, industria automotriz, industria de control, biomédico, general, muchos, múltiples procesos, múltiples especialidades. Porque este en realidad es el antes y el después de la historia, de la tecnología. Porque si no se pudiera procesar, digamos, una señal, digamos, no se pudiera aplicar los algoritmos, ¿qué sería pues, de los videos? ¿No? No habría videos, ¿no? Videos procesados me refiero, ¿eh? Porque a secas también puedes digitalizar y almacenarlo sin procesar la información. ¿No? ¿No? Entonces, eh, es fundamental, ¿no? Es fundamental para diferentes campos y es lo que ha hecho que la ciencia avance, pues no, la tecnología en toda su integridad, ¿no? En todo está procesado, básicamente, ¿no? En todo lo que es video, audio. Desde, como no, desde este momento, de hecho, el hecho de comunicarnos ahorita, mi voz se está procesando. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito? Lo que hace Google es quitar el ruido de fondo. ¿Cómo se hace? Con procesamiento de señales. Eh, Solo detectar señales de voz. ¿Cómo se hace? Con procesamiento digital de señales. Eh, Transmitir la voz codificada o comprimida a través digamos, de la internet para optimizar, digamos, la transmisión del MIT con procesamiento digital de señales. O sea, todo es un procesamiento de señales, ¿no? Entonces, para ello se dispone pues los procesadores digitales de señales. Para eso se hace. Para procesar, o sea, procesos en tiempo real, continuos, ¿no? A eso me estoy refiriendo. No para, digamos, análisis o esporádicamente analizar la señal o obtener información de ella, no. Para eso están las computadoras, ¿no? Tablets, etcétera. Celular mismo, ¿no? Muy bien. Este dispositivo, ¿no? Cuenta con estos elementos, ¿no? O sea, interactúan, mejor dicho, ¿no? El corazón del DSP es esto, ¿no? ¿No? Es esta parte, ¿no? Corazón del DSP te encontramos la unidad aritmética lógica para operaciones en punto flotante y entero, una unidad de
lo que ahora se llama Mac, ¿no? Entonces, que es una unidad especializada en hacer operaciones de sumas y restas, ¿no? Obviamente interactuando con el ALU, ¿no? Pero esto para hacer sumas y restas dentro del procesador digital de señales. Tiene una serie de registros, ¿no? Y registro de control. Estos registros se utilizan justamente para hacer los cambios de las señales, ¿no? Modificaciones. Bien, esa es la CPU, ¿no? Esa es la CPU. También les dije que este dispositivo podría trabajar en forma modular, pero de eso no vamos a centrarnos ahí porque ya sería estar explicando cómo trabaja la NPU, ¿no? Etcétera. O FPU, ¿no? Pero sí, digamos, podemos afirmar cómo trabaja, digamos. Este es un bosquejo básico de un DCP, digamos, un plan básico. El DCP, para trabajar con los datos, digamos, tiene un dispositivo que le ayuda a tener acceso de los datos a memoria de manera directa. O sea, ¿qué significa eso? Significa que el procesador realmente, a ver, ya. Aquí en este esquema observan que si tenemos una memoria RAM 0, tenemos una memoria ROM y tenemos una memoria caché. La memoria RAM 0 y la memoria RAM 1 se emplea para efectivamente almacenar las muestras para el procesado de las señales. La memoria caché se utiliza para almacenar las instrucciones que más se emplean justamente en el procesado, ¿no? Y la memoria ROM, bueno, acá estamos hablando, normalmente el desarrollo, digamos, el trabajo en DCF se utiliza en plataformas de desarrollo de hardware, ¿no? ¿No? Este, y entonces, todo eso, ese conjunto, digamos, ¿no? De hardware, ¿no? Que se emplea, ¿no? Em, mm, necesita, digamos, perdón, las tarjetas, se necesitan unas tarjetas de desarrollo de hardware, ¿no? Que nos permiten probar nuestros prototipos, probar nuestras ideas, ¿no? De determinado proyecto que se plantee, ¿no? Es decir, a ver, esto viene de la forma como se manejan estos proyectos. Eh, para empezar en el campo de estudio, digamos, inicializarse
¿no? Iniciarse en el campo de los procesadores digitales de señales, lo que tienes que hacer es tener a mano una tarjeta de desarrollo, ¿no? En esa tarjeta de desarrollo lo que vas conociendo es cómo trabaja el DCP, el dispositivo, cómo gestionas su sistema, ¿no? Y digamos, si deseas hacer un proyecto, bueno, lo puedes probar en la tarjeta. Puedes probar la tarjeta. Eso es, digamos, la forma como se trabaja con estos dispositivos. O sea, tienes que primero probar en una tarjeta de desarrollo. No es que vas a hacer un diseño directo con DCP, no, eso es una fase posterior. Una vez que conoces muy bien la tecnología del DCP, ya puedes hacer algún diseño diferente, pero, ¿no? E incluso los fabricantes, como Texas Instruments, ya te dan gran parte del diseño, ya te lo dan. Solamente lo que puedes cambiar es eh, la modalidad o las prioridades que tenga el procesado en cuanto por ejemplo, digamos, ¿qué vas a procesar? Señales de baja frecuencia, señales de audio, frecuencia, etcétera, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, pero nadie hace un desarrollo de frente con DCPs, ¿no? Primero trabajas en tarjetas y vas conociendo, lo cual toma tiempo, toma tiempo, no es cosa inmediata a veces. Por lo que, pero aún así, para trabajar con tarjetas, tienen que conocer más o menos cómo trabaja el DCP. En general, en líneas generales, ¿no? Entonces, en ese contexto, la memoria ROM es el software que se ejecuta cuando se inicializa una tarjeta de desarrollo. Y el bloque de la memoria caché, ya les he dicho, ¿no? Son instrucciones que más se usan en la programación de estos sistemas. Y ahora viene lo más importante. ¿Cómo gestionar la memoria? Por ejemplo, ¿no? Voy a explicar cómo se procesa una señal, ¿no? Para que me hagan entender este ejemplo, digamos. Aquí se aplica una técnica en la cual, mientras se va llenando una parte de la memoria o toda la memoria, dependiendo de la configuración, se puede, se trabaja con estos dos bancos de la siguiente manera. Cuando los datos llegan de la señal digitalizada, se almacena en este banco, por decirlo, ¿no? Se llena, y eso está calculado por un determinado tiempo, ¿no? Se va a llenar. Luego, este otro banco está vacío. Pasa a llenarse este banco. Después que este se llena, pasa a llenarse este otro. Pero mientras este se va llenando, este banco
se va procesando por bloques. Como les he explicado en la clase de laboratorio, esos son los famosos bloques. ¿De qué va a depender? Bueno, en el caso de software, digamos que hemos visto, ¿no? Ahí decíamos, puede ser 1000 o más de 1000, ¿no? Puede cambiar. Ve acá no, estos unidades de memoria tienen una longitud determinada, capacidad y por lo tanto el tiempo por bloque se puede estimar rápidamente. Entonces, mientras este va llenándose, este se va procesando. Cuando este termine de llenarse, ¿no? Este termina de procesar, se blanquea esta memoria, es decir, se pone en blanco y se empieza a cargar nuevamente mientras se va procesando este otro. Y así el sistema se va alternando, uno y otro. De tal manera que el proceso es continuo, es como una producción continua, no deja de producir. Continuamente estamos teniendo, una vez terminado el procesamiento en un banco, estamos datos con la salida, ¿no? Ahora bien, viene lo más interesante acá, porque ahorita a grosso modo dije que cómo trabaja la gestión del procesamiento en sí, ¿no? Ahora, para la gestión de este procesamiento está esta unidad de acceso a memoria, acceso directo a memoria, DMA. Unidad, o sea, esta es el circuito, la unidad, digamos, controlador, mejor dicho, acceso directo a memoria. ¿Qué es eso, profesor? Muy bien, si no hubiera esto, digamos, si no hubiera esto, tendríamos un problema de, digamos, ralentización. ¿En qué sentido? Que para que se llenen las unidades de memoria, tendría que dar una orden, digamos, la CPU genera una orden para que se envíe la información, ¿no? ¿No? Y entonces, digamos, sería dato por dato el acceso de la carga de datos en la memoria, o sea, mediante instrucciones de lectura o escritura, dato por dato. Entonces, eso no es práctico por la gran cantidad de información que puede venir de una señal. Entonces, eso ralentiza el proceso, ¿no? Entonces, para eso, para que no ocurra eso, se ha creado el controlador de DMA. ¿Qué hace este controlador? Hace que los datos de manera masiva o en flujo se almacenen directamente en los bancos, ¿no? ¿No? Entonces, eh, eso hace el DMA. El DMA permite entonces que los datos, sin necesidad de que reciba una orden de lectura, escritura de parte del CPU, se acceda directamente en estos bancos. Y así se gestiona, ¿no? Ahora ustedes dirán, profesor, pero cuando los datos de un banco se procesan, es decir, en otras palabras, este, mm, se va a aplicar un algoritmo, digamos, ¿no? A uno de los bancos se procesa. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo sería? De todas maneras, ¿no? En ese caso, se utiliza con el DMA, ¿no? La cantidad de datos, ¿no? A través del DMA, la cantidad de datos que el procesador va a trabajar para
para obtener una salida de este bloque, ¿no? Así como cuando trabajamos con filtrado, por cada bloque tiene cada bloque tiene una cantidad limitada de información. Como son varios bloques, puede ir procesándose por bloques. Ahora, cómo se gestiona eso? O sea, entonces no tendría sentido, pues, trabajar con entradas, perdón, con lectura y escritura, sino eso, la gestión de la memoria, digamos, y el DCP se hace a través de la directo acceso a memoria. Eso es lo que hace. Ahora, básicamente, ¿no? El acceso directo a memoria le da una gran alivio al procesamiento, ¿no? Ya no se gasta el DCP en instrucciones de lectura y escritura, ¿no? Gracias al DMA. Ahora, todo el sistema. Ahora, ¿cómo ingresan las señales del... O sea, la pregunta es cómo tiene acceso al bus, ¿no? El resultado de la adquisición de las señales, de la captación, a través de estos buses, ¿no? Todo es serial, ¿no? Los temporizadores, ¿no? Esos temporizadores, y esta comunicación que puede ser empleada para usar comunicación directo con el conversor análogo digital o digital análogo, ¿no? Puede ser el caso, ¿no? U otro tipo de conexiones, como esta para transmitir datos en forma serial o no. Muy bien, eso es lo que, en resumen, diríamos, trabaja el DMA, ¿no? Y todo esto en su conjunto. Las instrucciones del DCP, ¿no? Son relativamente complejas. Las instrucciones son relativamente complejas porque tiene tres operandos. Miren. Normalmente, si uno observa en los microcontroladores o en los procesadores de microprocesadores de los fabricantes como AMD, Intel o microcontroladores de gama media alta, solo utilizan a nivel de assembler dos argumentos, estos dos. En cambio, el DSP utiliza tres. Eso le da gran rapidez a la hora de procesamiento también. Y a pesar de que sus instrucciones son complejas, el número de instrucciones para realizar cierta funcionalidad es bastante eficiente. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una aplicación de un filtro FIR, ¿no? Que se resuelve el problema con estas 4 o 5 instrucciones, ¿no? Y se resuelve el problema. Bueno, físicamente podemos ver una tarjeta de desarrollo, ¿no? de
el DCP. Tenemos acá el procesador, las entradas seriales, que se puede usar para estas entradas como entrada también de audio, ¿no? Entrada de audio, salida de audio, ¿no? Banco de memorias, el DMA. No hay muchos, no son muy complicados. Claro está que si está dentro de la tarjeta se va a hacer se va a trabajar sobre la señal previamente antes de ingresar al sistema digital, eso hace que la tarjeta sea más grande, ¿no? Pues si no, es bastante sencillo. Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la etapa bueno, terminado el procesado, tenemos la etapa de conversión digital análogo. Básicamente aquí tenemos un circuito de retención de orden cero. ¿Para qué? Para que las salidas, o sea, a ver acá lo podemos ver. Para que la salida para que la salida del conversor, la salida del conversor digital análoga sea de manera escalonada. ¿Por qué? Mire, esta es la salida digamos, una vez que se termina se obtienen los resultados del DCP, desde luego, se envía a una memoria, digamos, ¿no? Una memoria o directamente por el mismo DCP, ¿no? Bueno, generalmente a una memoria, pero digamos de la memoria, el DCP ordena que esa información sea reproducida en su formato analógico, y para eso utiliza un conversor digital análogo. Entonces, las muestras, el resultado del procesado, se obtiene también nuevas muestras, ¿no? Con respecto a la entrada, otras diferentes, ¿no? O sea, digamos, las muestras que representan la señal filtrada, por ejemplo. Entonces, eso se envía al conversor digital análogo. El conversor digital análogo lo que hace es, cada muestra lo convierte en niveles de voltaje, como ven acá. Así en forma escalonada, dependiendo, ¿no? Si esto va subiendo o va bajando, depende, ¿no? Pero estos valores se convierten en niveles de voltaje cada cierto tiempo T, ¿no? Entonces, el conversor digital análogo tiene ciertas propiedades, como la resolución, ¿no? Esta resolución viene a ser como algo así como el escalón unitario, perdón, el escalón de cuantificación, ¿no? Se obtiene dividiendo el rango dinámico menos entre los niveles de cuantificación, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería eso? A la resolución le llaman a lo que sería el escalón de cuantificación en términos del DA, ¿no? Como eso digital, ¿no? O sea, digamos así, ¿no? Es decir, tendríamos esto. Entonces el voltaje máximo menos el voltaje mínimo.
Voltaje mínimo. Eso se divide entre, en este caso, para hacer una aproximación, ¿no? Entre L, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Si este es 5 voltios, este es 0, entre L. L es 2 a la 8. Sale 19.5, ¿no? Entonces, ese resultado, ¿no? Ahora más. A ver. Esto es lo que se llama resolución, ¿no? Vamos, ahí está. Para nuestro ejemplo acá, ¿no? Esto está, diríamos así, ¿no? En este ejemplo tenemos un ejemplo, tenemos acá. Este es 5, voltaje máximo, menos, o sea, acá este es, entonces acá es, digamos, si es 2 y digamos es de 8 bits el conversor, ¿no? Entonces esto me da 19.5. Listo. El tiempo de conversión viene a ser básicamente este tiempo, ¿no? Que sale acá, ¿no? Escalonado es este tiempo T, tiempo de conversión. Cada tiempo de conversión es este, ¿no? ¿No? Y así sucesivamente. ¿A qué se refiere la conversión bipolar, unipolar, bipolar? Se refiere al hecho de que hay, digamos, de acuerdo al código que tú ingreses aquí, ese código puede tener signo positivo o negativo. Positivo si hay amplitudes positivas y negativo si hay amplitudes negativas. ¿A qué me refiero eso? O sea, cada muestra, o sea, hay diferentes tipos de conversión, ¿no? O sea, es decir, si utiliza polaridad o no utiliza polaridad
los bits que se va a ingresar al conversor digital análogo. Si se va a usar polaridad, quiere decir que digamos, los códigos, ¿no? Se recuerdan los códigos de entrada. A ver, vamos a ver. Ahí. Ahí está. Entonces, vamos a tener así. Entonces, cuando vamos a trabajar con códigos bipolares, o sea, que tienen signo, entonces quiere decir que la salida va a tener voltaje pico positivo y voltaje pico negativo. ¿Correcto? Eso es. ¿No? Pero si fuera unipolar, o sea, no tiene signo, entonces todo sería positivo. ¿No? Todo sería positivo. Entonces, si es todo positivo, quiere decir que hay un voltaje mínimo, que es cero. ¿No? A eso se refiere esto. La salida analógica puede ser por corriente o por tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que esta salida puede ser con variaciones de corriente o variaciones de tensión. O sea, en otras palabras, entonces decimos, esta variación puede ser por corriente o por voltaje. Ahí, está chiquito esto. Entonces esto puede ser por corriente o por voltaje. ¿No? Esto refiriéndonos a la salida, ¿no? Hay conversores que tienen variaciones por corriente. Entonces la salida de voltaje casi se mantiene constante. ¿Por qué? Porque lo que está variando es la corriente. Entonces, en esos casos, por ejemplo, hay que estar atentos a la hoja de datos del dispositivo, porque si te dice que es corriente, tienes que convertirlo a variación de voltaje, ¿no? Finalmente tenemos el margen dinámico, ¿no? ¿Qué sería ese rango de variación? Ese rango dinámico viene a ser el rango dinámico. El margen dinámico viene a ser el rango dinámico. El voltaje máximo y el voltaje mínimo. Menos el voltaje mínimo. O sea, esto es... No, ese es el rango dinámico, ¿no? Esas son características de los conversores.
Vamos a copiar esto. Listo. Bien. ¿Dónde está esto? Ahí. ¿No? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Voy a lo no. No. Creo que es más seguro acá. A ver. Vamos a hacer esto. No, ahí está. Excelente. Listo. No me falta el otro. ¿Dónde estamos? Bueno, finalmente tenemos el filtro pasa abajo. El filtro pasa abajo, es un filtro cuya frecuencia de corte es la mitad de la frecuencia de muestreo. Y su función, la salida de filtro es suavizar el efecto, digamos, el efecto escalonado que da la señal, o sea, estamos acá, ¿no? La salida del conversor digital análogo necesitamos que sea totalmente suavizada, entonces para eso está el filtro pasa abajo, eso es lo que les quiero decir, ¿no? La salida escalonada lo suavizamos con el filtro pasa abajo. Bueno, hasta aquí llegamos con el conversor. Aquí terminamos con el sistema, ¿no? Estamos a filtros digitales, semana 3. Vamos a ver el tema de la convolución. La convolución es la interacción de un sistema un sistema con una señal. Pero ¿quién representa en esta expresión el sistema? HDN. HDN. Y XDN la señal. Entonces, la definición es esa. ¿Cuál es la diferencia entre convolución y correlación? ¿No? Correlación es la interacción de dos señales. En cambio, la convolución es la interacción de una señal con un sistema. Pero acá, ojo, pestaña y ceja, la señal es representada con, perdón, el sistema es representado mediante la señal respuesta al impulso. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. Aquí tenemos un sistema, ¿no? Este sistema tiene una respuesta que es respuesta al impulso, debido a que su entrada es el impulso unitario. Entonces, cuando nosotros calculamos la convolución, trabajamos
con esta señal que representa la respuesta al impulso unitario de este sistema. Y es esta señal la que utilizamos para la convolución. ¿Está claro eso o no? Porque la correlación y la convolución a veces tienden a confundirse, ¿eh? O sea, conceptualmente, ambos, ¿no?, trabajan con señales, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que uno de ellos, una de las señales, en este caso HDN, representa a un sistema. ¿Se entendió eso o no? Hola, ¿me escuchan? Porque si esto no se entiende, estamos fritos, pues, ¿no? Porque vas a confundirte siempre la correlación con, con la convolución y ahí estamos mal. Empezamos mal. A veces es un punto crítico en este campo, ¿no? A veces las personas confunden correlación con convolución, dicen que es lo mismo. Y ya te das cuenta que conceptualmente no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿no? Ya, aquí lo curioso es que el sistema discreto, ya, o sea, ese caso especial para la entrada de- del impulso unitario, pero en general para cualquier entrada X de N, ¿no? Entonces, este mismo sistema discreto, su salida nos va a dar la convolución de, de esta señal de entrada X de N con la respuesta al impulso, ¿no? Ese va a ser su salida. Ese va a ser su salida. ¿Ya? Y esos sistemas, estos sistemas, acá igual, ¿no? Está viendo solo que en general, ¿no? Los sistemas LTI lineales e invariantes en el tiempo, que son propiedades de los sistemas discretos, nos van a generar la convolución. Nos va a dar lugar a la convolución. La convolución tiene algunas propiedades que son estas que están acá. Una convolución, digamos, de una señal con delta de n me da la misma señal. La convolución de delta de una señal con delta de n menos k me da x de n menos k. Y así sucesivamente tenemos la convolución conmutativa, digamos, ¿no? Pues la ley conmutativa. Alterar el orden de los tres elementos con que se hace la convolución no altera el resultado. De la misma manera, el caso de la distributiva. Puedo, una suma de funciones, convolucionar con una tercera. Y esa tercera, el resultado va a ser la convolución de esa tercera con cada uno de los miembros de la suma. Esa es la asociativa, ¿no? Entonces, ¿qué son los sistemas LTI? Son los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. En resumen,
Ahora, a ver, vamos a ver. ¿Qué es un sistema lineal? Un sistema lineal es un sistema que obedece al principio de superposición. Y un sistema invariante en el tiempo significa que un retardo en la entrada comunica el mismo retardo a la salida. Esas dos propiedades juntas, ¿no? Esas dos propiedades juntas las cumplen los sistemas LTI. Y estos sistemas LTI, ¿no? Eh, nos permite hacer la convolución, o sea, la respuesta de estos sistemas que cumplen estas dos propiedades, su salida siempre va a ser la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. ¿Ya? Pero tiene que ser sistema LTI. Vamos a ver acá este caso, ¿no? ¿Cómo sería? Acá, por ejemplo, tenemos que, por definición, tenemos que, sabemos que la salida de este sistema discreto es la convolución de la respuesta al impulso por la señal de salida, la señal de entrada. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a esto? Entonces, primero tenemos que definir que una secuencia cualquiera está dada por esta expresión, ¿no? X, la entrada, con la respuesta, perdón, con el impulso unitario, el producto del impulso unitario, ¿no? Esa es la definición de una secuencia discreta, ¿no? Es una Ahora, considerando que el impulso unitario es igual, digamos, es igual a 1 si este valor de aquí es 0. ¿Y cuándo será eso? Cuando n sea igual a k. Y n es igual a k, esto es 0. Cuando este es 0, el impulso unitario es 0, es 1. Es lo único, en todo lo demás siempre es 0. Entonces, si esto lo aplicamos acá, va a suceder que en el caso en que n, o sea, n va a ser igual a k, si n es igual a k, ¿no? Entonces, en ese único caso la respuesta va a ser 1 y entonces k es n. Y si k es n, x de n es igual a x de n. En los demás valores de los elementos de la sumatoria, todos los valores son diferentes. Perdón, el delta de n menos k son diferentes de 1, perdón, de 0. Entonces por eso se anulan y solo queda cuando k es igual a n, nada más, es el único caso. Muy bien. Cuando se ingresa un sistema, una señal a un sistema, el sistema actúa como un transformador de la señal de entrada. ¿Sí? Como un transformador de la señal de entrada, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la entrada fuera delta de n menos k, su salida sería h de n menos k. Eso es el principio de invariancia en el tiempo. Les digo, ¿no? Un desplazamiento en la entrada me da como resultado un desplazamiento a la salida, cuando h de n es salida, ¿no? En ese caso, el sistema es invariante en el tiempo. Ahora bien, en el caso en que, digamos, aquí
voy a aplicar una transformación a una X señal de entrada, una X, cualquiera, una X. Entonces le voy a aplicar la transformación, concepto que se ha aplicado en esta parte. Le aplicamos acá. Pero, ¿qué sucede? Sucede que X de n es igual a esto de aquí, ¿no? Es igual. Entonces yo lo puedo reemplazar así como está, ¿ves? Así que está. Lo reemplazo. El T, ¿no? Por la sumatoria, ¿no? ¿De quién? De X de n, ¿no? Perdón, sí voy por esto, ¿no? Porque ¿quién es este? X de n lo reemplazo por este valor y me da este de acá. Entonces, es la transformación de toda esa sumatoria. ¿Y qué hago entonces? Muy bien, saco K, saco X de K porque es el constante. En realidad a mí lo que me interesa son los valores de N. Entonces, X de K es constante, sale fuera. Y entonces quedaría la transformada, ojo, miren, acá, la transformada de T de delta n menos K, pero eso ya lo hemos visto, acá está. Ese es h de n menos K, lo reemplazas y tienes esto. Y esto es la convolución, ¿no? Esta es la convolución. O sea. Entonces, y esto de aquí, esta respuesta que ven así, viene a ser entonces lo que sería eh, la convolución, pues, ¿no? De una señal con un sistema discreto. Vamos. Para, ojo, tiene que ser sistema LTI, de todas maneras. De todas maneras. Sí, la transformación, acá pasa una cosa interesante, ¿no? La transformación solamente va a ser respecto a delta de n, ¿no? Ese es el tiro, porque esto de acá es constante. Lo que está variando es el valor del caso de n, ¿no? Por eso solo se toma la transformación. Cuando tienes este caso, ¿no? Es como decir, x de k es una constante, ahí no va a haber nada, ¿no? Pero sí con la función que depende de n, ¿no? Ese es el tiro. Por eso que acá la transformada solo se pasa a el caso delta de n menos k. Al final tenemos esto. ¿Por qué tenemos esto? Porque transformada de delta de n menos k es h de n menos k, que es esto. Entonces, en resumen, y de n, ¿no? Es un sistema LTI. Todo lo que tratemos en adelante son sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿no? Vamos. Ahora, a continuación, dado lo que hemos visto, ingresamos al tema de los filtros digitales, ¿no? Bueno, los filtros digitales ya hemos visto de acá. Acá lo único que nos interesa quizás son los filtros FIR, ¿no? Aunque acá le estamos viendo los filtros. Bueno, vamos a tocar todos los filtros IR, FIR, ¿no? Pero la diferencia está en que, bueno, tenemos varios casos, ¿no? La diferencia
está en los coeficientes, ¿no? Mientras que el filtro IR trabaja con la función de transferencia, trabaja con filtros coeficiente numerador y denominador, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? No, bueno, acá. Bueno, considerando los coeficientes del denominador, tenemos dos tipos, ¿no? Los filtros IR, cuando B sub 0, B sub M es diferente de 0. Esto es diferente de 0, ¿no? Entonces aquí tenemos coeficiente numerador y denominador. Pero cuando B sub M es 0, todo esto se hace 1 y se convierte en filtro FIR, ¿no? Eso ya lo hemos visto en el ciclo pasado, ¿no? Esto es un repaso, ¿no? Los filtros IR también lo estamos viendo ya, ¿no? Características, eso también lo hemos visto en laboratorio. Bueno, tenemos los tres tipos de filtros, ya hemos dicho, ¿no? También. Vamos a repetir lo mismo otra vez, ¿no? Chebyshev 1, Chebyshev 2, elíptico también lo hemos visto. Este es el formato para calcular los coeficientes, también ya lo hemos visto. Hoy día lo hemos visto, ¿no? Aquí sí tienen, por ejemplo, una lista de, digamos, un formato para ver cuál es de qué manera calculamos los coeficientes según el tipo de filtro, ¿no? Tenemos en el primer caso lo que es Butterworth, Chebyshev 1, Chebyshev 2 y elíptico, ¿no? Luego tenemos los filtros FIR, ¿no? Tenemos los filtros FIR. Acá, por ejemplo, en los filtros FIR, los coeficientes del denominador vale 1. O sea, en este caso, A vale 1, ¿no? Y de hecho, ¿no? Acá cuando solo nos aboca a calcular los coeficientes del numerador, ¿no? Y lo más importante es calcular justamente esos coeficientes, ¿no? Esos coeficientes. Mediante diferentes tipos de ventanas, el número de orden de filtro, la frecuencia normalizada, ¿no? Para diferentes tipos de filtro, bueno, en este caso, aquí estamos implementando los filtros pasa alto, pasa banda, rechazo de banda. Para el caso, considerando solamente el cálculo de los coeficientes de un filtro o pasabajo FIR, ¿no? Pero es solamente algo referencial, porque al fin y al cabo lo que en la práctica se utiliza es usar estas fórmulas, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar con eso fuertemente, ¿no? Básicamente, ¿no? Y aquí lo que tenemos es el uso de ventanas, ¿no? El uso de ventanas, o sea, el uso de ventanas, ¿por qué usamos ventanas? Es la gran pregunta, ¿no? Ya tiene los coeficientes, ¿por qué usas las ventanas? ¿No? Entonces, la idea de usar las ventanas es por, digamos, de alguna manera, minimizar la cantidad de operaciones que tengo que hacer para el cálculo de la salida de la señal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo les digo,
Cuando aumento el número de orden del filtro, ¿no? Cuando aumento el número de orden, hago que la respuesta del filtro sea ideal, ¿no? O sea, tiende a tener una banda de atenuación bastante reducida. Pero, ¿qué sucede? Ese es cuando aumenta el número de orden del filtro. Es decir, si quiero tener una banda reducida, aumentando lo más que pueda. Pero el problema de aumentar lo más que pueda, en otras palabras, lo que estás aumentando es el número de operaciones que vas a tener que hacer por cada muestra el procesador. Y eso ralentiza el proceso. Entonces la idea no es darle más trabajo, sino obtener el mismo resultado, pero con menos trabajo. Entonces, menos coeficientes, en otras palabras, ¿no? Eso se reduce de usar menos coeficientes. ¿Cuándo usas menos coeficientes entonces? ¿Cuándo logras ese propósito? Usando las funciones de ventana. Usando las funciones de ventana. Entonces, para eso están las ventanas de Hamming, Hanning, ¿no? O sea, para eso se usan las ventanas. Entonces, es una manera de optimizar, digamos, recursos, ¿no? Tenemos el filtro FIR, básicamente. ¿No? Básicamente. Bien, mañana continuamos ya algunos ejemplos, ¿no? Básicamente ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos de cómo el cálculo, lo que estamos viendo, ¿no? También estamos viendo en el laboratorio, estamos a la par, ¿no? Básicamente. Mañana vamos a ver algunos ejemplos y eso sería todo respecto a este tema. Bien, nos quedamos hasta aquí. Si no hay alguna pregunta, alguna duda. Mañana también la clase es virtual, por si acaso. Nos vemos. Hasta mañana.